de las reservas de México, el colchón que tiene, el dinero que tenemos bajo el colchón los mexicanos para las divisas, para tratar de guardar dinero por si se ofrece, pues ya llegó esta semana a 110,000 millones de dólares. 110,000 millones de dólares. Es una barbaridad, es un también indicador histórico. Nunca México había tenido esa gran cantidad de dólares en reserva. Se trata, por supuesto, de una buena noticia, porque significa que México sí puede afrontar hoy con ese dinero se podría pagar toda la deuda externa que tiene el país, nada más para que nos demos una idea. Si el Banco de México no estuviera acumulando dólares, ahorita el tipo de cambio estaría en 10 pesos por dólar, muy probablemente entre 10 y 11 pesos. La verdad es que en los últimos días ustedes saben que el tipo de cambio se ha revaluado. Ahorita estamos hablando de que el dólar se está vendiendo en alrededor de 12.20 pesos por dólar. Bueno, si el Banco de México no estuviera acumulando las reservas, se iría, insisto, a entre 10 y 11 pesos. Y a todos los que les gusta comprar aquí en Caléxico, pues digamos que bueno, ¿no?, que baje el tipo de cambio. Bueno, es bueno para los que les gusta comprar en Caléxico sus cosas, pero es muy malo para los exportadores. De ahí que el gobierno esté acumulando divisas para tratar de mantener el tipo de cambio alto y poder seguir siendo competitivas las exportaciones mexicanas, ¿no? De ahí viene esta idea de acumular, seguir acumulando, y yo les aseguro que vamos a terminar el año con alrededor de entre 112,000 y 114,000 millones de dólares en reservas. Todo eso ha llevado a que la Bolsa Mexicana de Valores realmente también esté llegando a máximos históricos. Este año ya estamos llegando a un rendimiento del 10% de la bolsa, lo cual no es malo, si toman en cuenta que los CETES están en 4%, la bolsa les está dando el doble o más, pues no es malo. Y sobre todo, bueno, lo que dio el año pasado dio un rendimiento del 43% la bolsa, y estamos hablando que el índice de precios y cotizaciones está en niveles récords, en máximos históricos. Es que la economía mexicana ya está creciendo sanamente al 4.1 en el primer trimestre, al 7.6 el segundo trimestre. Estamos esperando el dato del tercer trimestre. Pero lo que les quiero decir, y si recordarás, Juan, que cuando estuvimos allá en Tijuana decíamos que la crisis estaba espantosa, y venir un año después a decir que hubo una recuperación económica, la verdad es una gran noticia. Se han generado empleos. Finalmente se recuperaron ya los empleos que se perdieron durante la crisis. Estamos hablando de que se generaron 780,000 nuevos empleos entre enero y septiembre, los primeros 9 meses de este año. Y hacia adelante, la siguiente por favor, todo indica que este año vamos a crecer entre el 4.5 y 5%, y el año que entra entre el 3.5 y el 4%. Pero la verdad es que todavía hay elementos también preocupantes de la política, de la economía mexicana. ¿Cuáles son? Bueno, primero que nada, si ustedes ven, este es el crecimiento del Producto Interno Bruto, del pastel en los Estados Unidos, y pueden ver cómo efectivamente ya está creciendo, pero lo que preocupa es que ya está pendiente, es decir, que va a la baja, que se está desacelerando la economía de los Estados Unidos. Hagan de cuenta que la economía es como un ferrocarril, como un tren. La economía puede ir hacia adelante, puede ir hacia atrás, puede pararse, ¿no? Bueno, aquí lo que estamos diciendo es que afortunadamente la economía de los Estados Unidos va para adelante, ese ferrocarril va para adelante, pero está perdiendo velocidad. Eso es lo que estamos diciendo, ¿sí? En México, si se fijan, otra vez este es el comercio internacional de México, importaciones y exportaciones, pues siguen creciendo, pero van a la baja, ¿sí? Entonces ya se empieza a ver cómo la pérdida de vigor, la pérdida de fuerza, en desaceleración en Estados Unidos, ya tiene consecuencias para México. Otra mala noticia es que, a pesar, como les dije, de que se han creado empleos,
la verdad es que estamos regresando a niveles del 2008 en materia de empleo. Y mientras tanto, cada año en México entran 1 millón de jóvenes que están buscando, de nuevos trabajadores que están buscando trabajo. Es decir, ya llegamos a niveles del 2008, sí, pero entre el 2008 y el 2009 entraron 2 millones de jóvenes al mercado laboral. No hemos logrado generar los empleos que se necesitan en el país, de los que se están ofreciendo en el país. Bueno, otra mala noticia es pues la caída que ha tenido el petróleo en nuestro país, la producción petrolera. Fíjense ustedes, de estar produciendo 3.444.000 barriles de petróleo diario, ahorita estamos produciendo alrededor de 2.600.000 barriles de petróleo diario. Y digo, multipliquen por 70, por 80 cada uno de esos barriles al día y verán lo que está perdiendo el país. Y si cae la producción petrolera, la siguiente por favor, también caen las exportaciones petroleras. De estar exportando 2 millones de barriles de petróleo diarios en el 2006, ahorita estamos exportando alrededor de 1.2 millones de barriles de petróleo diario. Y aquí sí hay que decirlo, los que más sufren con esta caída del petróleo pues son el sector público, porque el 40% de todo lo que gastan los gobiernos federal, estatal y municipal aproximadamente vienen del petróleo, es decir, el 40% del salario de aquí del gobernador y del secretario general de gobierno y del presidente municipal y de la diputada viene del petróleo. Y el tuyo también. El mío, bueno, el CIDE. Chiquito el mío, es muy chiquito. No, el 40% de los caminos, el 40% de los puentes y el 40% de las escuelas viene del petróleo. Y si se cae el petróleo, a quien más en la perspectiva del mediano plazo, a quien más le afecta es al gobierno. Pemex está planteando ya importar petróleo crudo, ligero, no del pesado, ya que tenemos bastante, pero del crudo ligero, el año que entra. Después de 36 años de ser exportador, por primera vez vamos a tener que importar petróleo, ¿no? Es una pésima noticia, desde luego, ¿no? La buena noticia es que ese mismo día ganó Miss Universo en México, ¿no? Entonces, compensa un poco la mala noticia. La siguiente, por favor. Ahora, en el 2007, México estaba en el lugar número 52 en competitividad. ¿En dónde estábamos? En medio de la tabla. Y como yo digo, cuando uno está en medio de la tabla puede ver hacia arriba y deprimirse, o puede ver hacia abajo y celebrar, ¿no? Eso es como el vaso medio lleno o medio vacío. Bueno, en el 2008, México cae al lugar número 60, pero otra vez aparece en medio de la tabla. ¿Sí? En el 2009, otra vez en el 60, en medio de la tabla. Y bueno, ¿qué pasó en el 2010? Caímos, por cierto, al lugar 66, otra vez en medio de la tabla. Parece que nos pegaron con bola loca, ¿no? Al medio de la tabla, ¿no? ¿Se acuerdan del anuncio de pega de locura? Bueno, pues hagan de cuenta que nos pegaron de locura ahí en medio de la tabla. No salimos del medio de la tabla. Mientras tanto, fíjense qué ha pasado con otros países. Y no voy a comparar a México con Islandia, Suecia, Estados Unidos, Canadá, no. Voy a compararlo con las otras dos economías grandes de América Latina, es decir, Argentina y Brasil. Bueno, en el 2007 México estaba en el 52, Brasil en el 72 y Argentina en el 85, es decir, estaban por debajo de nosotros. 2008, Brasil ya nos está pisando los callos en el lugar número 64 y Argentina está en el lugar número 98. ¿Y qué pasó en el 2009? Bueno, pues que efectivamente, mientras nosotros seguimos pegados en medio de la tabla, Brasil nos rebasa en el 2009 en el lugar número 56, Argentina se queda ahí en el lugar número 95. Y este año, ¿qué pasó? Pues que se empieza a abrir, la siguiente por favor, la siguiente,
se empieza a abrir la brecha entre México y Brasil. Brasil ya está en el 58, México en el 66 y Argentina para abajo. Entonces lo que quiero decirles es que nos rebasó, no es que nos rebasaron Finlandia, Suecia, Estados Unidos y Canadá, que siempre han estado arriba de nosotros, no. Quien nos rebasó fue Brasil. Y para todos aquellos que conocemos Brasil, pues la verdad decimos, a ver, ¿cómo le hicieron los brasileños para rebasarlo? Perdónenme. Y estos años, por desgracia, he visto cómo otros 3 países nos han rebasado. No solamente Brasil, sino China, que está en el lugar número 27, y la India, que está en el lugar número 51. Y esto es muy importante, sobre todo para un estado como Baja California, que tiene, desde luego, una vocación exportadora. Porque lo que están diciendo es que son mucho más competitivos los chinos, los indios y los brasileños en esta economía globalizada. Y uno se pregunta, ¿y México dónde está? ¿México qué se considera? Bueno, México se considera parte del tren de los Estados Unidos. Eso es lo que somos. No está mal, ¿eh? No está mal, digo, porque es un tren muy poderoso, pero también quiero decirles que hay otras economías que tienen sus propias locomotoras, que tienen sus propios motores para crecer. La nuestra no, la nuestra es, nosotros dependemos de la locomotora de los Estados Unidos, y por eso fíjense, cuando se le pregunta a los expertos económicos, el Banco de México cada mes le preguntan, oiga, ¿cuáles son los factores que limitan el crecimiento económico de México? Siempre las dos respuestas son o las condiciones internacionales, la debilidad del mercado externo y la economía mundial, le hace Estados Unidos, o la falta de reformas estructurales. Necesitamos esas reformas estructurales, ¿sí? Reformas, por ejemplo, en una reforma laboral, para darle más flexibilidad a los mercados laborales, como tienen efectivamente en otros países. Una reforma en telecomunicaciones, para pagar menos en servicios de telecomunicaciones en banda ancha. Una reforma energética que le dé dinamismo a ese sector energético que lo tenemos estancado en nuestro país, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto lo saben los políticos. Lo saben los del PRI, lo saben los del PAN, hasta los del PRD lo saben. Todos lo saben. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no hacen los políticos las tan famosas reformas estructurales? ¿Qué es lo que pasa que no podemos sacar esas reformas? ¿Cuál es el problema en México? Bueno, pues que ningún partido tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras. El PAN tiene el 29% de los diputados, 41% de los senadores. El PRI tiene el 47% de los diputados, 25% de los senadores. El PRD tiene el 14% de los diputados, el 20% de los senadores. Y el resto pues es la morralla, ¿no? Los partidos chiquitos. Y eso lo que ha generado en México es lo que hemos producido estos últimos años. Son gobiernos que son muy débiles, gobiernos que no, por más que tengan las soluciones, por más que quieran, tengan una agenda legislativa interesante, etcétera, no pueden hacer nada. Y entonces no han podido resolver los problemas económicos y sociales de México. Y mientras tanto, pues México, el cabuz mexicano, pues ahí va con la locomotora de los Estados Unidos.